¿Cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Es un gusto saludarlos en este Radar al Mundo 360 de Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Hace 20 años era la Unión Soviética quien retiraba a sus tropas de Afganistán, dando paso así al poder de los talibanes, traducidos los estudiantes. Hoy, 20 años después, es Estados Unidos, Alemania y otros socios de la OTAN quienes dejan este país sumido en un caos, como han podido observar en los últimos días. Vamos a tratar este análisis con todo el tacto posible, teniendo en cuenta que si bien muchas personas están apuntando esa perspectiva desde la mirada de seguridad hemisférica, no se puede desconocer que aquí estamos hablando de un tema que trasciende lo político, incluso el tema de seguridad hemisférica o militar, y se convierte también en un conflicto étnico, político, religioso. Así que con este antecedente, gracias por estar con nosotros en este Radar al Mundo. Comenzamos. El domingo 15 de agosto, en las horas de la mañana para las Américas, el mundo entero se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en Afganistán. Horas antes, el presidente afgano Ashraf Ghani abandonaba el país huyendo en un helicóptero, dejando el país a su suerte. Los talibanes habían cercado varios estados del país y habían alcanzado finalmente la capital en Kabul. Hacían su ingreso al Palacio Presidencial. El caos se apoderaba del aeropuerto principalmente. Las calles lucían con congestiones inconmensurables, donde la gente estaba tratando de salir del país a como fuera lugar. Otro de los cuadros más dramáticos fue este domingo, cuando inició justamente esa evacuación de diplomáticos y de muchísimos países que son socios de la OTAN o incluso también de las misiones de los Estados Unidos. Se veía básicamente todo un caos. Hubo perímetros alrededor del aeropuerto que estuvieron literalmente bloqueados, como se pudieron ver en las imágenes, y pues aparte ciudadanos afganos que intentaban saltar al muro para entrar a las instalaciones del aeropuerto a solicitar visados especiales, refugio con los Estados Unidos para tratar de salir a través de esos vuelos estadounidenses de territorio afgano. Muchas embajadas empezaron a recoger parte de sus funcionarios y empezó toda una operación de evacuación desde el aeropuerto principal del país afgano. Fueron 3 meses, se dio esta operación insurgente relámpago que definitivamente tomó el poder del país, y hoy Afganistán está 20 años después nuevamente en poder de los talibanes. Vamos a iniciar el recorrido cronológico por todo lo que ha pasado en Afganistán. Los combatientes talibanes justamente salieron a patrullar este jueves, estuvieron por diferentes calles de Kabul. Este era el panorama. Vamos a las imágenes directamente de lo que se veía hoy en Afganistán. Vamos a compartir entonces pantalla para que puedan acompañarme en la mañana. Hoy han salido a patrullar, varios de ellos estuvieron justamente recorriendo algunas de las principales calles. Dicen corresponsales en el sitio que un comandante entre ellos se comprometió a llevar completa seguridad a Afganistán. Así se veían las imágenes de estas personas. Hay que decir claramente pues que los talibanes nunca han ocultado que quieren llevar esa resurrección completa nuevamente del Emirato Islámico que gobernó Afganistán entre 1996 y el 2001. Recuerden que fue justo después cuando salieron las tropas de la Unión Soviética y se han llevado muchos años probablemente para planear esto. De otro lado, sí existía un acuerdo en el que la OTAN en primer lugar sería quien iría retirando lentamente las tropas. Estados Unidos ya había anunciado un primer retiro, incluso estaba todavía como presidente Donald Trump cuando habían regresado esas primeras tropas a casa, lo anunciaba en un acto público en el cual le dio la bienvenida, pero estas últimas que quedaban allí, digamos que no se esperaba que fueran tan rápido de ipso facto, y se tiene entendido que hasta el 31 de agosto se llevaría a cabo la retirada. Así que hoy estuvieron patrullando los talibanes, que se traduce algo así como los estudiantes del Corán, que quieren definitivamente instaurar allí un emirato islámico, para ser más precisos. Dicen que están allí por la seguridad de la gente, dicen que lo que quieren justamente es evitar saqueos. Recuerden que ya el comercio lleva todos estos días cerrados y prontamente pues vendrá la escasez de insumos, comenzarán los saqueos y
se volverá más difícil la situación de orden público. Aunque en el trasegar de estos días se han dado ruedas de prensa, ha habido un acercamiento entre periodistas, reporteros in situ, incluso con los propios talibanes, quienes han dicho que respetarían los derechos humanos, se han presentado novedades. Hoy les vamos a ampliar de ello. Lo cierto del caso es que embajadores de Canadá, Francia y varios cuerpos diplomáticos de diferentes países socios de la OTAN han tenido que refugiarse en el aeropuerto. Algunos ya han sido evacuados, pero todavía, y pese a los altos números de personas que han podido salir del país, se desconoce exactamente cuántas personas continúan dentro de Afganistán tratando de salir desesperadamente. Por lo menos las imágenes todavía dan muestra de todo ello. Hay que decir algo importante: uno de los principales logros que han tenido los afganos, los ciudadanos, ha sido tener funcionando sus emisoras de radio. Temían que cuando esto pasaba el domingo les interrumpieran de tajo la posibilidad de transmitir en radio. Sin embargo, las emisoras están funcionando, el canal de noticias está funcionando, y lo que dicen ellos es que van a proteger la seguridad. Dicen los funcionarios del canal de noticias que estuvieron allí, recogieron las armas de dotación de las personas que se desempeñan como seguridad del canal, se les entregaron las armas y les dijeron que el canal iba a estar a salvo. De hecho, ayer yo les mostraba en el programa unas primeras declaraciones que había dado uno de los portavoces talibanes a una presentadora afgana. El aeropuerto internacional Hamid Karzai es el epicentro, sin duda alguna, de todas estas situaciones, cuadros dramáticos. Otro de los cuadros difíciles que se pudo ver fue pues la multitud de padres que están en las afueras del aeropuerto también, que incluso en ese punto de desesperación trataron de pasar a sus niños. Padres desesperados que incluso intentaron pasar por encima del muro a los hijos para entregarlos, digamos, a fuerzas estadounidenses para que les ayudaran a llegar hasta la Cruz Roja Internacional y sacar sus hijos del país. Han sido cuadros demasiado críticos, demasiado lamentables y dolorosos. Y esto todo ha sido en el aeropuerto internacional Hamid Karzai. Por lo pronto, esta situación continúa siendo hasta el día de hoy una de las más difíciles de manejar dentro de Afganistán. Volvamos al aeropuerto, donde la situación es realmente caótica. Hay que decir que allí, incluso en algunos momentos, tanto fuerzas estadounidenses como los mismos combatientes talibanes han tenido que lidiar con muchísima gente que está agolpada, en medio de pánico, en medio de una histeria colectiva, que quiere salir del país, y se han registrado situaciones absolutamente dramáticas. Y se ha vuelto un reto no solo para las tropas estadounidenses, sino también para los mismos talibanes que también están dentro del aeropuerto, es controlar esta gran cantidad de personas que se encuentran desesperadas literalmente afuera del aeropuerto, tratando de ingresar para salir del país, buscando algún asilo político, refugio. Tienen mucho miedo. ¿Por qué tienen miedo? Probablemente porque saben que el Emirato Islámico, que gobernó entre 1996 y el 2001, pues tiene unas reglas muy radicales dentro de ese Islam ultraconservador. De hecho, han pedido, después de las ruedas de prensa que ha dado ya por parte de los talibanes, les han pedido que por favor sean claros con las nuevas reglas. Hay otras personas que simplemente dicen no quiero permanecer en el país y se están agolpando en las afueras del aeropuerto para tratar de salir. Muchas personas se refugian en el aeropuerto de Afganistán en Kabul, el principal. Allí no solo fuerzas estadounidenses han controlado un perímetro para tratar de continuar con la evacuación, los talibanes también han ingresado, por supuesto, al aeropuerto, y según los reportes oficiales no han opuesto resistencia para las personas que están siendo evacuadas, pero todavía no hay suficientes vuelos y se mantiene mucha gente atrapada con destino incierto. Mientras tanto, Angela Merkel dice que los afganos primero deben buscar refugio en los países vecinos y que luego se podrá considerar si algunos podrían ir hasta Europa, pero que no cree que haya un acuerdo frente al tema. Por lo pronto, los países que más están sintiendo como la migración en las últimas horas son Pakistán,
la India y otros sitios que estaremos ampliando, porque este es solo el primer capítulo para ir entendiendo. Esto es mucho de registro hoy para que ustedes vayan entendiendo de dónde viene el asunto. Mientras tanto, las protestas se mantienen. Cientos de personas que viven en Afganistán salen por las calles exhibiendo las banderas afganas, banderas que son muy importantes para los afganos, que es completamente distinta incluso de la bandera habitual de las fuerzas talibanas, que usan básicamente una bandera en blanco y negro. Todavía han respetado esta bandera los talibanes, esto hay que decirlo, pero no se sabe qué podría pasar en las próximas semanas. Finalmente son quienes tienen en este momento el control del país. Para los afganos, ondear esta bandera tricolor es muy importante porque les recuerda cuando se lograron independizar de Gran Bretaña, así que salen no solo para celebrar el Día de la Bandera de la Independencia, sino también como protesta al tema de que ahora los talibanes completamente, yo creo que el 90% del territorio está controlado por ellos. Solamente hay una pequeña zona, un pequeño fragmento allá en Afganistán que todavía no está controlada por ellos, pero ya ellos hicieron su ingreso al Palacio Presidencial y demás, como ustedes lo pudieron observar. En otras partes de Kabul, pues los manifestantes continúan, ya van 2 días con estas protestas. De hecho, pues ha habido una dificultad fuerte porque en los reportes se ha dicho ya de 3 personas que perdieron la vida mientras los talibanes intentaban dispersar estas protestas. Pero aquí hay un detalle importante, y es que el gobierno anterior de Ghani, el que se fue el domingo cuando huyó del país, había puesto ya previamente en los postes de Afganistán unas banderas precisamente para celebrar este día. Los talibanes han respetado esas banderas, todavía no las han quitado. Recordemos que la bandera de ellos representa ese Emirato Islámico que quieren prácticamente pues imponer nuevamente, que vuelva al gobierno, que lo quieren resucitar, ese Emirato Islámico. La bandera es completamente blanca con el símbolo del Emirato Islámico en negro, y aún así pues por ahora lo han respetado, pero no se sabe qué pase en los próximos días. De acuerdo con algunas informaciones preliminares, en este momento en el aeropuerto hay cerca todavía de 5.200 tropas estadounidenses que están justamente en Afganistán tratando de facilitar esas evacuaciones, pero la logística es realmente compleja. Las declaraciones de Joe Biden han reventado pólvora internacional. Definitivamente dice que él asegura que ninguna fuerza militar moderna lograría un Afganistán seguro, que todo este caos que se está viendo básicamente tiene que ver con ello. Ya lo vamos a escuchar, pero antes hablemos un poco de esas cifras que ha logrado evacuar Estados Unidos. Pues han tratado de evacuar la mayor cantidad de gente posible. En unas declaraciones recientes que daba Taylor y Kirby, que son 2 portavoces importantes del gobierno estadounidense, hablaban de que ya habían logrado evacuar 7.000 personas de Afganistán desde el pasado 14 de agosto y que ya había habilitado más accesos al aeropuerto de Kabul. Pero hay situaciones preocupantes porque aunque pareciera que no están bloqueando los talibanes a los estadounidenses para que salgan, pues parece que a los afganos sí los retienen, sí los bloquean y no los dejan salir. Existía un pacto previo, de hecho, según información que daba Taylor y Kirby en rueda de prensa, de que existían unos colaboradores, unos personajes, unas, digamos, figuras que ellos consideraban que era importante que Estados Unidos los sacara de Afganistán, y que existía un acuerdo, un pacto, digamos, con los jefes de los talibanes para que esas personas permanecieran a salvo, pero que en las últimas horas se han dado cuenta, según información, de que están existiendo algunos bloqueos y retenciones que impedirían que muchas de esas personas lograran salir del país afgano. Dicen que ellos, el pacto que tenían básicamente con los jefes de los insurgentes en Kabul era garantizar que los afganos en riesgo, los solicitantes de visados especiales, que estuvieran en procesos de inmigración con los Estados Unidos y otros ciudadanos de Afganistán que Washington quiere sacar precisamente del país, pues pudieran llegar al aeropuerto. Pero como les digo, según admitieron los portavoces del gobierno estadounidense, hay informaciones de que estarían bloqueando el acceso al aeropuerto
por parte de los talibanes a los afganos que quieren salir del país. Vamos entonces nuevamente a estas declaraciones que han levantado pólvora en todo el mundo, podría decirse, porque estas declaraciones han despertado toda una polémica mundial. Biden asegura que todo este caos que se está viendo, como les digo, ninguna fuerza militar moderna lograría un Afganistán seguro. Esto era lo que decía, vamos a escucharlo. Los eventos que estamos viendo ahora son la triste prueba de que ninguna fuerza militar moderna lograría un Afganistán estable, unido y seguro, conocido en la historia como el cementerio de los imperios. Era la declaración, una de las declaraciones que daba Joe Biden. Pero en las últimas horas también se conocía una información respecto a una especie de restricción de vuelos, lo que hace más compleja la situación. Dice que el gobierno de los Estados Unidos, según una fuente que se conocía en las últimas horas, pues no podía garantizar del todo el acceso seguro al aeropuerto internacional Hamid Karzai, porque, como les digo, había unos bloqueos de los cuales ya tenían notificación, información por parte de los talibanes que impedirían que afganos que están en procesos de visados especiales, gestiones humanitarias, asilo político, en fin, no podrían, digamos, o los están reteniendo para llegar al aeropuerto. Entonces esta delegación emitió una alerta de seguridad y les dice a las personas que están en Afganistán bajo esas circunstancias que las condiciones de seguridad en Kabul, aeropuerto incluido, continúan cambiando rápidamente. Sin embargo, ya hay multitudes en las afueras del aeropuerto que, como ya veíamos en algunas imágenes y otras que les voy a mostrar, pues dan cuadros verdaderamente dramáticos en medio de una desesperación. A propósito, dentro de esas personas que se preguntan, bueno, ¿han podido salir todos los estadounidenses? Ni Taylor ni Kirby han podido, como les digo, desglosar cuántos afganos, cuántos americanos o cuántas personas de otros países han logrado salir, pero Hannity de Fox News logró hablar exclusivamente con uno de los americanos que está allí varado en este país, y lo que le decía básicamente era que quería salir de Afganistán, volver a casa, y que intentaron ir hasta un sitio donde los llevarían al aeropuerto, pero que lamentablemente cuando salieron se encontraron con todo este caos que se presentó en Kabul, con la presencia de talibanes en las calles, con las manifestaciones y demás, y que ese trancón impidió que ellos pudieran llegar hasta el sitio de donde iban a ser ya trasladados hasta el aeropuerto para sacarlos. Permanece varado allí, dice que están realmente muy frustrados y que no han podido salir. Le dice Hannity, bueno, Dios te enseñará la paciencia, tendrás la posibilidad de que tengas el camino para reunirte con nosotros y regresar a casa. Es la situación que se reporta este estadounidense que está en Afganistán varado, sin poder salir todavía, y la alerta de seguridad que daba el gobierno de los Estados Unidos a través de la delegación recientemente, donde decía pues que las condiciones estaban cambiando constantemente. Los afganos que se mantienen en el país, pues por supuesto quisieran tener claras cuáles serán las nuevas reglas. Ellos son claros en que las reglas se acogen a la Sharia, que es, como les digo, toda la ley del Islam conservador. Son ultraconservadores, para muchos son radicales. Por eso es que algunos se preguntan qué va a pasar con los derechos de las mujeres, que no pueden salir solas a la calle, que no pueden tener educación, pero ellos han dicho que sí se van a comprometer a que tengan educación. Incluso en la entrevista que les presentaba en el programa de ayer, les mostraba cómo a la presentadora de este canal afgano, el portavoz le decía que invitaba a las mujeres a ser parte del gobierno. ¿Se cumplirá? Pues no lo sabemos si se cumplirá. Lo cierto es que es lo que han dicho. Ahora, otra de las declaraciones que daba John Kirby, que llamó particularmente la atención, es que los talibanes no se estaban oponiendo a la evacuación de los estadounidenses, que estaban permitiendo que llegaran al aeropuerto y que salieran los vuelos sin ningún problema, pero que tenían información frente a algunos bloqueos que estaban realizando
por los accesos al aeropuerto para retener allí a ciudadanos afganos, para no dejarlos llegar hasta el aeropuerto e impedir que salgan del país. Y esta mañana pues se conoció una alerta muy preocupante, viene del Consejo Global de Análisis de Noruega. Básicamente está diciendo lo siguiente. Esta mañana el Centro Noruego de Análisis Globales le dio una importante alerta a la ONU. Este informe se lo entregaron a la ONU. Dicen que los insurgentes tendrían listas de objetivos. O sea, cuando hablan en estos términos de seguridad de objetivos se están refiriendo a militares, a familiares, precisamente pues mencionan que pueden ser miembros de las fuerzas de seguridad afganas que le sirvieron al anterior gobierno, entonces amenazan a los familiares de ellos. Aquí está, este documento lo publica también El País de España, que estarían buscando de puerta en puerta a ex colaboradores de las tropas extranjeras y funcionarios del antiguo gobierno. Según un informe en poder de la ONU, los insurgentes tienen esas listas de objetivos. Este informe de la ONU, realizado por un experto de evaluación en riesgos, habla de lo siguiente. Dice que si esto es cierto, estarían desmintiendo esas amnistías que se habían anunciado el día que entraron al palacio. Para muchos esto llega por sorpresa, esta alerta que hacen desde la Unión Europea llega por sorpresa, la ONU también lo está estudiando. Pero digamos que va en contravía de lo que había propuesto y de lo que se había comprometido toda esta cúpula de los talibanes que se presentaron justamente el domingo dentro del Palacio Presidencial de Afganistán, luego de que el presidente huyó del país. Acuérdense que ya ellos incluso ese día presentaron una de las personas que estarían perfilando como el próximo presidente de ese Estado Islámico, o digamos de ese Emirato Islámico que quieren tener allá en Afganistán. Poco antes de esa intervención, en esa rueda de prensa que hacían el pasado martes 17 de agosto, ya había aterrizado en la zona meridional de Kandahar el líder político talibán Abdul Ghani Baradar, quien se perfila al parecer como el próximo presidente, que sería el presidente de los talibanes. Ellos no irían a elecciones, no habría democracia, no habría un proceso democrático. Es el presidente que ellos estarían perfilando para que dirija los destinos de este Estado islámico, Emirato Islámico, como quieren, digamos, ya precedir o dirigir los destinos de Afganistán. Entonces el documento pues sigue siendo analizado, es un documento fechado de este miércoles, fue entregado a Naciones Unidas por el Centro Noruego de Análisis Globales, un centro de expertos que además suministra información de inteligencia a las distintas agencias del organismo internacional y además de ex colaboradores de las tropas internacionales que también dicen que están corriendo riesgos de represalias, miembros del ejército y la policía del depuesto gobierno, así como fuerzas especiales. Esto es un tema para coger con pinzas, porque lo que está diciendo, según este informe que presentan desde este centro de análisis de Noruega, que se lo han pasado a la ONU, es que los talibanes han dicho abiertamente que en caso de no presentarse estas personas, los familiares de ellos serían tratados con la Sharia, que es una ley islámica, algunos la califican radical, y esto advertía el mensaje. La desesperación es tal que una multitud de padres, como les mostrábamos, pues estaban en las afueras del aeropuerto y decidieron hacer esto de tratar de llevar los hijos al otro lado para que pudieran ingresar al menos los niños al aeropuerto. El 17 de agosto los talibanes, acuérdense que convocaron a una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa pues iniciaron básicamente cantando una parte del Corán. Se aseguraron de que este mensaje llegara a toda la prensa internacional, incluso saludaron varios de los medios internacionales que hacen presencia in situ, y los talibanes siguieron el siguiente derrotero dentro de esta conferencia de prensa. Estaban explicando su proyecto de gobierno para Afganistán, tenían un portavoz del grupo, Zabiullah Mujahid, ha tratado de tranquilizar sobre las intenciones que tienen los talibanes, trató de tranquilizar a todos los afganos y a la comunidad internacional. Dice que ha reiterado esa concesión de una amnistía general
que ellos básicamente pues iban a respetar a las mujeres, que estarían contentas de vivir bajo la Sharia. Lo que quieren básicamente es que todos los afganos, las personas que queden dentro del país, estén viviendo bajo la Sharia, que es esa ley islámica que hace parte de ese emirato islámico que ellos quieren conformar, que quieren, digamos, establecer ya definitivamente, sin aclarar cuáles serán las nuevas reglas. Y eso es también lo que está pidiendo en este momento, y por eso les digo que es un tema étnico-religioso, además, porque según la Sharia pues había unas reglas básicas del Islam, pero unos dicen esas reglas pueden ser radicales, otros dicen necesitamos saber cuáles son esas nuevas reglas para que luego no digan, es que está incumpliendo las reglas y pueda caerle el castigo. Ese es el miedo que tiene la gente, y por eso es que se ha visto una especie de histeria colectiva donde todo el mundo corre, donde hay caos, donde están tratando de salir del país. Todos los afganos, por supuesto, tienen incertidumbre porque quieren saber cuáles serán las nuevas reglas, pero lo que sí no se puede tapar con un dedo, es como tapar el sol con un dedo, es que las declaraciones de Joe Biden se han vuelto toda una tormenta política a nivel internacional. Esto es lo que ha dicho Joe Biden. Él asegura que Estados Unidos cumplió su objetivo en Afganistán. Fuimos a Afganistán hace 20 años con objetivos claros: atrapar a los que nos atacaron el 11 de septiembre del año 2001 y asegurarnos de que Al-Qaeda no pudiera usar Afganistán como base desde la cual atacarnos nuevamente. Hicimos eso. Mermamos severamente a Al-Qaeda en Afganistán. Nunca abandonamos la búsqueda de Osama Bin Laden y lo atrapamos. Eso fue hace una década. Esa es la percepción de Joe Biden, que definitivamente se cumplió la misión en Afganistán. Ahora, ¿fue o está mejor Afganistán ahora que cuando llegó a Estados Unidos? Hoy los afganos viven con $2 diarios. Hoy se ve una pobreza enorme en este país. Lo que sí hay que decir es que frente a esto que ha dicho Joe Biden, que se habría cumplido la misión de los Estados Unidos dentro de Afganistán y que prácticamente lo único que querían era prevenir cualquier situación de inseguridad dentro de la patria estadounidense, esta mañana sí se vieron situaciones que marcaron muchas preguntas. Sin embargo, nuevamente en las últimas horas Joe Biden pues da declaraciones donde dice que él la verdad ve que hay riesgos peores en otras partes del mundo, más graves incluso que en las montañas de Afganistán. Biden asegura que la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue construir una nación, era solo prevenir ataques terroristas en la patria estadounidense. Nuestra misión en Afganistán nunca fue la construcción de una nación, nunca fue crear una democracia unificada y centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: la prevención de un ataque terrorista en la patria estadounidense. ¡Wow! Así quedó, porque lo cierto es que hoy Afganistán está igual o peor que hace 20 años. Un afgano se gana $2 al día después de 20 años de estar allí. Estados Unidos, muchas personas se preguntan, bueno, pero es que no era solo Estados Unidos, también estaban allí todos los socios de la OTAN, y pues se supone que si bien estaban tratando de combatir un enemigo internacional visto desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo, también se debió tener presente cómo ayudar a la población. Otro de los matices dentro de este análisis que no puede pasar por alto es una especie de señalamiento internacional que ha caído sobre Estados Unidos, sobre el cual pues hay dos visiones, como les decía. De un lado están las personas que dicen, ¿cómo pudo ser tan irresponsable Estados Unidos irse así de la noche a la mañana? Pero de otro lado también se pregunta uno, bueno, pero si hay tanta gente que dice, pero las intervenciones militares, pero ¿por qué vienen extranjeros a interferir o a hacer injerencia extranjera en otro país? Y entonces ahora se va a Estados Unidos, y ahora que dicen, bueno, dejamos a Afganistán que resuelva sus problemas, y también está mal. Esa es la pregunta que nos hacemos de doble vía. Por ahí dicen muchos, es una especie de doble moral, que quienes más han señalado a Estados Unidos como el imperio yanqui que quiere interferir en todas las situaciones de los demás países, que se mete en todo, que es la policía del mundo. Pues ahora que Estados Unidos decide retirar las tropas y dejar Afganistán, muchos se preguntan,
será responsable, ay, pero ¿por qué lo hizo? Pero mire cómo está la gente en Afganistán. Entonces, creo que ahí hay que reflexionar mucho con esos dos puntos de vista. Por supuesto, usted es quien decide qué creer o qué pensar, pero a pesar de que se dijera si se cumplió el objetivo, si se contenían o si el objetivo principal era contener precisamente esos ataques o un presunto acto terrorista, digamos, en la patria estadounidense, esta mañana reportaba la prensa internacional casos justamente, están viendo ustedes evacuaciones en Nueva York y también en el Capitolio. Y pues precisamente frente a esto reportan que uno de los sospechosos, un hombre que aparcó una camioneta junto a la biblioteca del Congreso cerca del Capitolio y la Corte Suprema de los Estados Unidos, que decía que llevaba material explosivo, se entregó a unos agentes de la policía. Esto también llevó pues a evacuaciones, y en Nueva York también se registraban estas imágenes cerca al Times Square, porque también se llevó allí una evacuación. Entonces sigue esa incertidumbre en Occidente frente a si este tema que está pasando en Afganistán pues podría traer una situación insegura para este lado del mundo. ¿Qué va a pasar? Pues mañana se reúnen los cancilleres de la OTAN justamente para ver cuál va a ser su posición de ahora en adelante, pero tengan presente que incluso el secretario general de Naciones Unidas ya dijo abiertamente: los talibanes ganaron. O sea que eso de que ahorita vayan a decir que bueno, que vuelve la OTAN o todo esto está realmente remoto. En este momento los talibanes tienen todas las cartas digamos sobre la mesa. Frente a esto, cómo están reaccionando otras potencias, qué pasa con China, qué pasa con Rusia, cuál sería el nuevo cuadro geopolítico, eso va a ser para el siguiente capítulo. Por supuesto, hay muchos lugares del mundo que en este momento se sienten preocupados. Occidente se siente preocupado, algunos solo lo están mirando como un tema digamos de seguridad hemisférica, pero ojo al ojo, porque como les digo, esto es étnico, político y religioso. Y entonces ahí también tenemos que poner el ojo en lo que podría estar pasando, ya no tanto en la Asia Central, sino en el Oriente Próximo. ¿Qué dice Israel? Todos esos puntos vamos a estarlos tratando en nuestro siguiente capítulo, porque la verdad es que sí se movió muy duro. Todo, para algunos el ajedrez, para otros el juego de Riggs, y a mí me gusta mirarlo con calma. Este es solo el primer capítulo de todo este tema para que ustedes vayan entendiendo. Continúan las evacuaciones, están diciéndole a todo Occidente: evacúen rápido, van lento, y ya saben que están cambiando las condiciones de seguridad allá adentro en este país, especialmente cuando se tiene un tema político, étnico, religioso. Es todo un choque cultural. Entonces, por ejemplo, hoy se veía este avión, es el primer avión español que aterrizó para evacuar personal de la embajada y a los que colaboran con las Fuerzas Armadas de España, pero se vuelve a hacer ese llamado para que se hagan estas evacuaciones rápidamente, porque todas estas circunstancias de seguridad están cambiando muy rápido allá dentro de Afganistán, y mucha gente, según este informe que presentan a la ONU desde Noruega, desde este centro de análisis, pues habría mucha gente en riesgo. Les contaremos a dónde apunta todo este tema con el nuevo orden, porque pues mientras unos dicen me preocupa mucho todo el tema de seguridad, especialmente en Occidente, otros también están diciendo, bueno, pragmáticamente, si se tuvo que ir la OTAN, se tuvieron que ir las mayores potencias de Occidente, ¿es un golpe al globalismo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? Me gustaría que me contaran un poco en sus comentarios. Afganistán es un tema que hay que tomar con muchas pinzas, entre otras cosas porque uno de los principales temores de Occidente es que dicen que ahora con la llegada del Emirato Islámico, pues por supuesto todas las líneas radicales del Islam están celebrando y temen el regreso nuevamente de experiencias como las que se tuvieron con Al Qaeda, que prácticamente era una red de redes de Islam radical, incluso de otras facciones de extrema radical. Entonces, eso es lo que dicen los analistas. Nosotros seguiremos como observadores, creo que es muy importante en este momento. Bueno, voy a dejarlo ahí porque este tema de Afganistán amerita varios capítulos de análisis, y pues mañana nos vemos en la tertulia de medianoche y la lógica de la lógica con Dayani Castillo. Por lo pronto seguimos muy atentos al tema de Afganistán, y recuerden que solo el tiempo es el que determina cuando las cosas
son positivas o negativas. Por ahora, observemos. Gracias por estar con nosotros. Dios con todos. Nos vemos a las 10 mañana. Geopolítica Profunda. Un análisis en perspectiva, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos.